El silencio de quien siempre está para todos. Hay un tipo de soledad que no se nota. No grita. No reclama. No pide ayuda. Es la soledad de quien siempre está disponible. De quien escucha. De quien responde todo bien incluso cuando algo por dentro se está cayendo a pedazos. Es la soledad de quien sostiene, acompaña, aconseja, y rara vez es preguntado con verdadera intención. Porque no es lo mismo preguntar cómo estás que querer saber la respuesta. Con el tiempo aprendes a distinguirlo. Hay preguntas automáticas, dichas por costumbre, por educación, por llenar un silencio. Y hay preguntas que se hacen con presencia, con pausa, con interés real. Esas que se notan en la mirada, en el tono, en el tiempo que la otra persona está dispuesta a quedarse escuchando. Y a ti, casi nunca te hacen esa segunda. Tal vez porque siempre pareces fuerte. Porque resuelves. Porque no te quejas. Porque aprendiste a cargar con lo tuyo sin molestar. Tal vez porque, sin darte cuenta, enseñaste al mundo que contigo no hacía falta detenerse. Desde muy temprano entendiste que había que seguir. Que había que poder. Que no siempre habría alguien para sostenerte, así que te volviste autosuficiente. No por elección, sino por necesidad. Y esa autosuficiencia, con los años, se volvió invisible para los demás. Cuando siempre estás bien, al menos por fuera, la gente deja de preguntar. Asume. Continúa. Se apoya en ti. Y tú, aunque a veces te pesa, sigues cumpliendo ese rol. Hay días en los que alguien te cuenta su problema y tú escuchas con atención genuina. Aconsejas. Acompañas. Te importa. Y cuando termina, el silencio queda ahí, esperando algo que nunca llega. Nadie te devuelve la pregunta. Nadie dice, ¿y tú cómo estás de verdad? Y no lo reclamas. ¿Por qué no sabes cómo hacerlo sin sentirte una carga? ¿Por qué te acostumbraste a pensar que lo tuyo no es tan importante? Que puedes solo. Que ya pasará. Pero el cuerpo escucha lo que callas. Y el alma también. Empiezas a sentir un cansancio distinto. No físico. Un cansancio profundo, silencioso, acumulado. El cansancio de ser el fuerte. De ser el estable. De ser el que no se rompe. De ser el que siempre puede un poco más. Y nadie lo nota. No porque no les importes, necesariamente. A veces es porque no saben. Porque no ven. Porque no imaginan que detrás de tu calma hay batallas que no cuentas. Porque el mundo se acostumbra rápido a lo que no hace ruido. Aprendiste a responder bien incluso cuando no lo estás. A sonreír cuando por dentro todo pesa. A seguir funcionando. Y cada vez que lo haces, refuerzas una idea peligrosa, que no necesitas ser cuidado. Pero todos lo necesitamos. Hay una tristeza particular en no ser visto. En sentir que si un día dejaras de sostener, todo se caería, pero nadie se daría cuenta de quién estaba cargando el peso. Es una tristeza que no siempre se llora, pero que acompaña. A veces te preguntas qué pasaría si un día respondieras con honestidad. Si alguien te preguntara de verdad y tú dijeras, no estoy bien. Habría espacio, habría tiempo, habría escucha, y como no estás seguro, eliges callar. No porque no confíes, sino porque estás cansado de explicar. Cansado de justificar. Cansado de sentir que incomodas. Este silencio no te hizo débil. Te hizo resistente. Pero la resistencia constante también cansa. Y llega un punto en el que el alma empieza a pedir algo distinto. No soluciones. No discursos. Solo ser vista. Ser preguntada sin prisa. Ser escuchada sin interrupciones. Ser sostenida sin tener que demostrar que lo merece. Y aunque hoy sientas que nadie te pregunta cómo estás de verdad, esta historia no termina aquí.
Porque hay un proceso que comienza cuando empiezas a reconocer lo que has callado durante tanto tiempo. Eso, es lo que vamos a seguir explorando. Aprender a ocultar lo que duele. No naciste sabiendo esconder lo que sientes. Lo aprendiste. Lo aprendiste cuando notaste que mostrarte cansado incomodaba. Cuando decir no puedo generaba silencio. Cuando expresar tristeza hacía que otros se alejaran, cambiaran de tema o te dijeran que exagerabas. Así que empezaste a filtrar tus emociones. A suavizarlas. A reducirlas a algo manejable para los demás. No fue una decisión consciente. Fue adaptación. Aprendiste que había emociones que sí tenían lugar, la alegría, la fortaleza, la disponibilidad. Y otras que era mejor guardar, el miedo, el agotamiento, la tristeza profunda. ¿Por qué no todos sabían qué hacer con eso? ¿Por qué no todos querían quedarse cuando la conversación dejaba de ser cómoda? Y poco a poco, sin darte cuenta, te convertiste en alguien fácil de estar. No porque no sintieras, sino porque aprendiste a no mostrarlo. Te acostumbraste a escuchar más de lo que hablas. A preguntar más de lo que respondes. A sostener más de lo que eres sostenido. Y al principio parecía funcionar. Te sentías útil. Necesario. Valorado por tu capacidad de estar. Pero hay una diferencia silenciosa entre ser valorado y ser visto. Ser valorado es que te busquen cuando te necesitan. Ser visto es que te pregunten cómo estás incluso cuando no ofreces nada. Y a ti, muchas veces, te valoraron, pero no te vieron. Así se empieza a ocultar el dolor. No con mentiras grandes, sino con pequeñas omisiones. Con respuestas cortas. Con sonrisas automáticas. Con frases aprendidas que evitan profundizar, todo normal, ahí vamos, nada grave. Frases que dicen mucho más de lo que parecen. Con el tiempo, incluso tú empezaste a creerte esas respuestas. No porque fueran verdad, sino porque repetirlas era más fácil que abrir una puerta que quizás nadie cruzaría contigo. Hay una soledad especial en ser el que escucha. En conocer las heridas de todos y sentir que las tuyas no tienen espacio. Una soledad que no se nota desde afuera, porque estás rodeado de gente, de conversaciones, de mensajes. Pero por dentro hay silencio. Y ese silencio se vuelve costumbre. Empiezas a pensar que tu dolor no es tan importante. Que otros la pasan peor. Que deberías agradecer lo que tienes. Y aunque todo eso pueda ser cierto, no invalida lo que sientes. Pero en lugar de permitirte sentirlo, lo minimizas. Te dices que puedes solo. Que siempre has podido. Que no necesitas a nadie. Y así, lo que empezó como una forma de protegerte, se convierte en una forma de abandonarte. Porque cuando nadie te pregunta cómo estás de verdad, y tú tampoco te lo preguntas con honestidad, el dolor no desaparece. Solo se esconde. Se acumula. Se filtra en el cansancio, en la irritabilidad, en la falta de ganas, en esa sensación constante de estar agotado sin saber exactamente por qué. El cuerpo empieza a hablar cuando las palabras no salen. A través del insomnio. De la tensión. De la apatía. De esa sensación de estar presente, pero no del todo. Y aún así, sigues, cumples. Respondes. Estás. Porque te acostumbraste a funcionar incluso roto por dentro. Hay algo profundamente triste en sentir que si dejaras de ser fuerte, todo se vendría abajo. Como si tu valor estuviera atado a tu capacidad de aguantar. Como si no hubiera espacio para tu fragilidad. Y tal vez nadie te enseñó que pedir ayuda no es fallar. Que mostrarte cansado no te hace menos. Que decir hoy no puedo también es una forma de honestidad. Tal vez te tocó ser el adulto antes de tiempo. El responsable. El que no podía permitirse caer porque no había red debajo. Y eso marca. Marca la forma en la que te relacionas. La forma en la que amas.
La forma en la que te exiges. Y también la forma en la que callas. Pero incluso el silencio más largo empieza a pesar. Incluso el que mejor se esconde empieza a pedir salida. Y llega un punto en el que ya no basta con fingir que todo está bien. Llega un momento, a veces lento, a veces abrupto, en el que el alma dice basta. No con palabras, sino con cansancio. Ese momento, es el inicio de algo. El día que el cuerpo y el alma se cansan. Hay un día que llega sin aviso. Un día que no tiene alarma ni recordatorio. Solo ocurre. Es el día en que te das cuenta de que no puedes más. Que por más que sonrías, que por más que escuches, que por más que digas todo bien, algo dentro de ti se rompió un poco. Ese día no hay fuerza suficiente para ocultar el cansancio. Ni voluntad que alcance para fingir que todo está bajo control. El cuerpo habla primero. Cansancio que no se quita durmiendo. Dolores inexplicables. Tensión en la espalda y el pecho. La sensación de que cada movimiento requiere más energía que la disponible. Y luego el alma empieza a hablar. Con silencios largos. Con una tristeza que no tiene forma. Con un peso que no siempre sabes cómo nombrar. Ese día te das cuenta de algo doloroso, nadie se ha detenido realmente a preguntar cómo estás. Nadie ha intentado cruzar la barrera de tu fachada. Nadie se ha detenido a ver que quien siempre estuvo sosteniendo, también necesita ser sostenido. Y duele. Porque no duele la indiferencia de extraños, duele la falta de presencia de quienes conoces. De quienes podrían notar. De quienes podrían preguntar. Duele el vacío detrás de la costumbre, la distancia detrás de la rutina. Duele la soledad que nadie reconoce. Ese día, incluso quienes amas no saben qué decir. Porque no saben cómo acompañar a alguien que siempre ha sido fuerte. Porque nadie te enseñó a ser visto mientras aguantas. Porque ser fuerte se ha vuelto sinónimo de no necesitar ayuda. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sientes miedo. Miedo de no poder seguir siendo fuerte. Miedo de que si bajas la guardia, todo se desmorone. Miedo de que nadie vea lo que realmente pasa. Miedo de que tu vulnerabilidad sea demasiado para los demás. Pero también hay un instante de claridad. Algo que llega entre el cansancio y la tristeza, entender que no tienes que seguir solo. Que el hecho de haber cargado con todo hasta ahora no significa que debas seguir haciéndolo. Que pedir ayuda no es debilidad, sino reconocimiento de tu humanidad. Ese día empieza un proceso lento. Porque reconocer la necesidad es solo el primer paso. El segundo es atreverte a decirlo, a sentirlo, a permitirte descansar. Y el tercero, tal vez el más difícil, es aceptarte con todas tus grietas, con todo tu cansancio, con toda tu tristeza, sin juzgarte. Es un despertar silencioso. Un despertar que dice, ya no estoy dispuesto a ignorarme más. Que dice, mi alma merece cuidado, tanto como cuido la de los demás. Que dice, es hora de ser visto, aunque incomode a otros. Ese día marca un antes y un después. Porque a partir de aquí, nada puede seguir igual. Porque aprendes que estar disponible para todos sin estarlo para ti mismo es insostenible. Y porque entiendes que la autenticidad, aunque de miedo, es más valiosa que la aprobación constante de los demás. Ese día, el silencio deja de ser costumbre. Y se convierte en un espejo que te refleja, no a los demás, sino a ti. A tu cansancio. A tu fuerza. A tu humanidad. A tu derecho de ser preguntado de verdad, de ser escuchado de verdad, de ser cuidado de verdad. Y aunque el camino sea largo, ese día marca el inicio del viaje hacia ti mismo. Un viaje donde aprenderás a honrar tus emociones, a poner límites, a dejar de callar lo que duele. La soledad invisible. Después de ese día, te das cuenta de algo que siempre estuvo allí, la soledad invisible. Es diferente de estar solo. Estar solo es físico,
es contar los muebles de una habitación vacía. La soledad invisible duele en medio de la multitud. Duele cuando todos hablan, ríen o comparten, y tú sigues sin nadie que note tu silencio. Duele cuando las conversaciones pasan y nadie se detiene a preguntarte, ¿cómo estás de verdad? La soledad invisible es como una sombra constante, silenciosa, que se posa sobre tus hombros sin hacer ruido. La llevas a todos lados, al trabajo, a la escuela, a reuniones familiares, a las llamadas con amigos. Nadie la ve, porque estás acostumbrado a ocultarla. Y cuando alguien pregunta cómo estás, tu respuesta es automática, bien, todo bien, aunque por dentro la tormenta sea fuerte. Te das cuenta de que, con el tiempo, aprendiste a no necesitar confirmación externa. Que la costumbre de ocultar lo que duele te ha hecho fuerte, sí, pero también vulnerable de una manera silenciosa que pocos pueden entender. Y mientras los demás siguen con su vida, tú te preguntas, ¿soy invisible para quienes dicen importarme? Hay días en que el peso se vuelve insoportable. Momentos en los que la falta de atención se siente como un recordatorio constante de que tu dolor no tiene espacio. Momentos en los que la risa de otros te recuerda que, mientras todos avanzan, tú estás atrapado en un laberinto de emociones que no sabes cómo compartir. Y entonces aparece la autocrítica. Te preguntas si exageras, si eres demasiado sensible, si deberías conformarte con lo que recibes. Pero el alma sabe la verdad, no exageras. No eres débil. Solo eres humano. Solo llevas años sosteniendo y nadie se ha detenido a sostenerte. La soledad invisible también enseña algo profundo, la importancia de mirarte a ti mismo. Te obliga a ser tu propio refugio cuando nadie más lo es. Te obliga a reconocer tu cansancio, a validar tus emociones y a darte la atención que quizá otros no supieron darte. Es doloroso, pero también necesario. Porque solo al aceptar tu soledad interior puedes empezar a cambiar la relación que tienes contigo mismo. Solo al reconocer que nadie puede llenar lo que tú mismo no te das puedes comenzar a encontrar equilibrio. En esta parte del viaje, empiezas a entender que tu fuerza no reside en soportar silencios, sino en aprender a escucharte. En aprender a darte lo que necesitabas que otros te dieran. En aprender que tu valor no depende de ser visto por todos, sino de verte tú mismo primero. Y así, paso a paso, empiezas a construir un espacio interno donde nadie puede herirte por no preguntar, donde tu alma se siente escuchada aunque el mundo no lo haga. En la siguiente parte, descubriremos cómo dar los primeros pasos para escucharte de verdad, para aprender a cuidar tu corazón y tu mente sin depender de la mirada de otros. Empezar a escucharte a ti mismo. Después de comprender la soledad invisible, llega un momento crucial, el momento de volverte hacia ti. Durante años, tu energía y tu atención estuvieron dedicadas a los demás. Siempre presente, siempre atento, siempre resolviendo, siempre escuchando. Pero ahora, tras sentir la ausencia de esa misma atención hacia ti, surge una necesidad inevitable, escucharte. Escuchar tu cansancio, tu tristeza, tus dudas y también tus pequeños destellos de alegría que permanecieron ocultos entre las capas de silencio y resistencia. Escucharte no es solo hablar contigo mismo, sino aprender a sentirte. A detenerte en medio del ruido del mundo y reconocer lo que realmente está pasando dentro de ti. Es aceptar que tu dolor no es irrelevante, que tus emociones merecen espacio y que tu alma tiene derecho a ser cuidada. Al principio puede resultar extraño. Porque te acostumbraste a ignorar tu propio desgaste. Te acostumbraste a minimizar lo que sentías. Te acostumbraste a poner la atención en otros y en todo lo externo. Pero ahora, cuando te detienes, descubres un mundo de emociones que no habías permitido habitar, la frustración, el miedo, la tristeza, la ansiedad, y también la fuerza, la resiliencia y la ternura que aún existían dentro de ti. Empezar a escucharte a ti mismo significa poner límites. Significa aprender a decir no sin culpa, a priorizar tu bienestar sin sentirte egoísta.
Significa reconocer que tu tiempo, tu energía y tu corazón son valiosos y merecen respeto. Aprendes a observar tus emociones sin juzgarlas. Sin decirte no deberías sentir esto o esto no es tan grave. Simplemente sientes, y en sentir, comienzas a comprender. Comprendes que tu necesidad de apoyo no es un defecto, que tu deseo de ser visto no es un capricho, que tu cansancio no es señal de debilidad. También aprendes a pedir ayuda. No siempre de manera dramática ni con expectativas de que los demás cambien, sino como un acto de honestidad contigo mismo. Porque a veces escuchar tu voz implica dejar que alguien más la escuche también, y eso es un paso enorme hacia la sanación. Con el tiempo, este acto de escucharte empieza a cambiar tu relación con los demás. Ya no dependes de que te pregunten cómo estás para validar tu sentir. Ya no esperas que otros comprendan tu cansancio, simplemente lo reconoces y lo honras. Y ese reconocimiento te da libertad. Libertad de ser vulnerable sin miedo, libertad de expresarte sin culpa, libertad de conectar con quienes realmente valoran tu presencia y tu verdad. Escucharte a ti mismo también te permite reconectar con tu intuición. Esa voz interna que tantas veces ignoraste porque había que seguir. Esa voz que sabe lo que necesitas, que reconoce tus límites y que te guía hacia relaciones más sanas y espacios donde tu alma puede descansar. Y así, paso a paso, empiezas a reconstruirte. A darte permiso para sentir, a darte permiso para descansar, a darte permiso para ser humano. Empiezas a entender que tu valor no depende de cuánto soportas, sino de cuánto te respetas a ti mismo. En la siguiente y última parte, exploraremos cómo sanar sin aplausos, soltar lo que duele y volver a confiar en la vida y en las relaciones, sin depender de la mirada de nadie. Sanar sin aplausos y volver a confiar. Llegamos a la parte más profunda del viaje. Después de años de dar sin recibir, de escuchar sin ser escuchado, de sostener sin ser sostenido, finalmente te enfrentas a un paso crucial: sanar. Sanar no es un acto rápido ni espectacular. No hay ceremonia ni aplausos. No hay medallas por sobrevivir a la invisibilidad emocional ni reconocimiento por haber soportado más de lo que debías. Sanar es un proceso silencioso, íntimo, que ocurre entre tú y tu alma, a menudo mientras nadie mira. Es reconectar con tu esencia, con tu vulnerabilidad y con tu humanidad, sin necesidad de validación externa. Al principio, sanar duele. Duele porque implica mirar de frente todo lo que has ocultado, la tristeza que reprimiste, la rabia que disfrazaste de calma, el cansancio que ignoraste durante años. Duele porque tienes que aceptar que nadie puede reparar lo que te faltó, que algunos vínculos no se volverán como esperabas, y que algunas personas nunca te verán como esperabas. Pero ese dolor es necesario. Es la materia prima de tu reconstrucción. Sanar también implica soltar. Soltar la expectativa de ser comprendido, soltar la necesidad de que otros presten atención a tus emociones, soltar la culpa por haberte sentido solo. Aprendes a dejar ir la idea de que tu valor depende de la mirada de alguien más. Descubres que tu valor siempre estuvo dentro de ti, incluso cuando nadie lo reconocía, incluso cuando te sentiste invisible. A medida que sueltas, el espacio que antes ocupaba la ansiedad, la tristeza no expresada y la sensación de invisibilidad se transforma en algo nuevo: calma, claridad y conciencia. Empiezas a notar tus propias señales internas, tus necesidades reales, tus límites no negociables. Aprendes a respetarte de una manera que nadie más pudo enseñarte. Volver a confiar es otro paso delicado. Porque después de tanto silencio y de tanto sostener solo, es natural que tengas miedo de abrirte de nuevo. El miedo te recuerda las veces que fuiste ignorado, las veces que tus emociones fueron minimizadas, las veces que diste todo y sentiste que nada regresó. Pero confiar no significa olvidar lo que pasó ni entregarte sin precaución, significa elegir relacionarte desde la conciencia, desde la experiencia y desde el amor propio. Confías de manera diferente. Ahora observas, escuchas y eliges.
Ya no entregas tu corazón al primer gesto amable ni a la frase correcta. Aprendes a valorar la coherencia, la presencia, la sinceridad. Aprendes que la amistad y el cariño no se miden por la frecuencia de los mensajes o la cantidad de tiempo compartido, sino por la calidad, por la intención genuina y por la capacidad de acompañar incluso en los momentos invisibles. Sanar también significa darte permiso para sentir alegría sin culpa. Porque después de años de cargar con el peso de los demás, mereces experimentar placer, tranquilidad y felicidad sin sentir que estás traicionando tu propio dolor o el sufrimiento que viviste. Mereces abrirte a la risa, a los momentos ligeros y a la paz, sabiendo que no necesitas justificarlo ni explicarlo a nadie. En este proceso, descubres que tu voz interior es tu mejor guía. Esa voz que alguna vez ignoraste porque había que cumplir con las expectativas de todos los demás, ahora se convierte en tu brújula. Te enseña cuándo hablar, cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo alejarte. Te enseña a sostener tu energía y a no regalarla indiscriminadamente. Te enseña que cuidar de ti mismo no es egoísmo, sino supervivencia y amor propio. Y entonces llega un momento hermoso, empiezas a conectar con personas que realmente importan. Personas que no buscan tu energía para competir, para juzgar o para compararse. Personas que no ignoran tu silencio, sino que escuchan tu presencia y celebran tu autenticidad. Empiezas a experimentar vínculos más ligeros, más sinceros, más conscientes. Y aunque algunos antiguos lazos se hayan perdido, descubres que lo perdido no siempre era necesario para tu bienestar. Sanar sin aplausos también te enseña gratitud. Gratitud por los momentos difíciles que te hicieron más fuerte, por la soledad que te enseñó a valorarte, por el dolor que te permitió construir límites y por la paciencia que cultivaste contigo mismo. Aprendes a agradecer incluso lo que dolió, porque te llevó a un lugar donde ahora puedes caminar con la cabeza en alto y con el corazón abierto, pero protegido. Y finalmente, después de tanto, comprendes algo fundamental: no necesitas que nadie te pregunte cómo estás de verdad para validar tu existencia. No necesitas la atención de otros para sentir que mereces cuidado. No necesitas aplausos ni reconocimiento para saber que tu dolor, tu fuerza y tu humanidad son valiosos. Todo eso reside en ti, y siempre ha estado ahí, incluso cuando nadie lo vio. Sanar es un acto de valentía silenciosa. Es un acto de amor profundo hacia ti mismo. Es elegir vivir con autenticidad, con conciencia y con dignidad, aunque el mundo siga girando y nadie note tus batallas internas. Y es en esa elección donde encuentras libertad. Porque cuando te escuchas, te respetas, te sostienes y te amas, descubres que incluso en medio del silencio, incluso cuando nadie pregunta, tu alma está viva, íntegra y completa. Y entonces, después de todo el dolor, de todo el cansancio y de toda la soledad invisible, llega la claridad más hermosa, la paz contigo mismo. La paz que nadie puede darte, pero que tú siempre tuviste la capacidad de construir. Y así termina este viaje, no con aplausos ni reconocimiento externo, sino con la certeza de que tu alma ha sido escuchada. Por fin. Corazón blanco, alma en palabras. Para quienes sienten profundo, callan con dignidad y aprenden a sanar despacio.